Y vamos a tocar la segunda parte del tema, el verdadero compromiso con Dios. ¿Por qué será que Dios lo pide de nuevo? ¿Por qué será que Dios enfatiza? Y si ustedes leen este capítulo, se van a dar cuenta el motivo. Varias veces Dios insiste con esto, y porque estaba estableciendo las bases para un pueblo maravilloso, un pueblo precioso que iba a ser luz del mundo y salvación a todas las naciones. Porque era ese el mandato de Dios para que su pueblo elegido lo tomara en cuenta y lo pudiera poner por obra inmediatamente que se establecieran en la tierra prometida. Para aquellos que no conocen la historia bíblica, Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a través del desierto a la tierra prometida, pero antes de entrar a esa tierra prometida debía establecer bases, fundamentos y explicarles pero perfectamente cómo se iban a dar las cosas. Y varias veces aparece el hecho de que el pueblo tenía que saber las palabras que estaban contenidas en el pacto. Y el pacto, ya lo dijimos ese domingo, es la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, y que tenemos que conocerla. Vamos a leer de la Biblia, por favor, de la Biblia, el capítulo 29, versículo 1. Los demás textos están aquí en la pantalla, pero este texto está aquí. Y dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y cuando yo le dije esto a un hermano de nuestra iglesia días atrás, contándole un poco esto, y dije, hay que saber cuáles son las palabras del pacto, esta persona me preguntó, ¿cuáles son esas palabras? Bueno, son las que aparecen a continuación, hay que leer todo el capítulo, pero vamos a tratar de sacar algunos puntos principales. No vamos a leer todo el capítulo, pero te pido por favor, te lo ruego por la misericordia de Dios, como decía el apóstol Pablo, que vos lo leas en tu casa y te va a hacer mucho bien. Porque están las palabras que te van a producir bendición y están las palabras que te van a producir maldición y necesitamos conocerlas. ¿Qué hace falta en este caso para tener un compromiso verdadero con Dios? Este compromiso, según lo vemos aquí en este capítulo, es para todos. Y es el primer punto, para todos. Dios convocó a su pueblo y su pueblo vino. A menos que haya habido algún infiltrado, vinieron los que forman parte del pueblo de Dios. Tenían que venir sí o sí porque Dios los convocaba. El líder Moisés estaba haciendo la arenga para que el pueblo se juntara, se reuniera y allí Dios les iba a transmitir las verdades de su ley. Por eso dice el texto, Moisés pues llamó a todo Israel. Y esto me hizo acordar cuando a veces teníamos que tomar decisiones fundamentales, decisiones que iban a involucrarnos a todos y era necesario sí o sí que todos estuviésemos involucrados. Yo usaba una expresión en ese tiempo que decía, el sábado próximo, todos los que amen la iglesia, ¿se acuerdan? Todos los que amen la iglesia vengan. Bueno, venían algunos, no venían todos, pero uno entiende que hay gente que también ama la iglesia y no puede venir por sus razones. Pero en este caso, el pueblo estaba allí presente, todos tenían que estar muy atentos porque iba a transmitirse la palabra de Dios, la ley de Dios. Y todos tenían que estar presentes. Y este compromiso que Dios quería establecer con el pueblo debía ser entendido. Vamos a ver el versículo 4, debía ser entendido por el pueblo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué no les dio corazón entendido, y ni ojos para ver, ni oídos para oír? Y la única respuesta que me viene es porque el pueblo no estaba interesado en saber la voz o la ley o la voluntad de Dios. Y Dios no puede darte a conocer cosas que Él considera valiosas si vos no tenés ningún interés de conocerlas. Dios debía garantizar que el pueblo tenía que entender su voluntad. Nosotros no somos robots ni autómatas, debemos ser personas que con absoluta voluntad dispuestas e intencionalidad tomemos las decisiones que tenemos que tomar para gloria de Dios.
Pero esto no lo veas desde el punto de vista espiritual, ni mistifiques todo pensando que es una decisión para la iglesia o para que agrade a Dios. Esto se debe también a todos los órdenes de la vida, porque lo que te pide Dios aquí es lo que tenemos que tener en cuenta para todas las decisiones que tenemos que tomar. Vos no podés tomar decisiones sin entenderlas. Vos no podés saber en qué te estás metiendo ni a qué consecuencias te exponés cuando estás tomando una decisión. Muchas personas dicen, ¿por qué no lo pensé antes? Uy, si alguien me hubiera advertido, uy, si alguien me hubiera aconsejado, o ¿por qué no me di cuenta? Bueno, ya es tarde, las consecuencias se tienen que sufrir. Y hay mucha gente dolida y llorando por consecuencias ingratas. Aquí Dios no quería que el pueblo estuviese entrando en un proyecto con Él de redención y de salvación para toda la humanidad y de ser luz y salvación para todo el mundo sin saber de qué se trataba. Necesitaba que el pueblo entendiera. Y mucha gente no entiende, ¿por qué? Porque no tiene interés. Decirle que tenés al lado, por favor, tenés más interés. Espero que nadie se ofenda. Pero hay gente que no tiene interés, no quiere conocer, no quiere saber. Se interesan por la política, se la pasan charlando de política, se interesan por el fútbol, son capos en hablar de fútbol, se interesan por todo un montón de otros temas. Pero cuando le preguntás de Dios, de su ley, de su voluntad, de su consejo, de lo que dice la Biblia, no saben nada. Y a veces son personas que se la pasan en la iglesia, a veces son personas que no faltan nunca a la iglesia. A veces son personas que vienen pero no entienden. Por eso para muchos es una incógnita lo que dice la Biblia. En mucho tiempo atrás, en la Edad Media y en otros siglos después, se le advertía, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Y había un concepto que solamente gente muy erudita, muy culta, muy docta, era la que sabía la Biblia. Y además se predicaba en latín. Y mucha gente no sabía. Por eso la Biblia, la primer Biblia que se publicó fue la Biblia en alemán y Gutenberg, la imprenta, pudo distribuir la Biblia al vulgo, es decir, para que cualquier persona la pudiera tener y leer. Y a partir de allí se prendió una hoguera que hasta el día de hoy cada vez crece más intensamente de que la palabra de Dios se sepa y se divulgue por todo el mundo. Pero mucha gente no le entiende. Mucha gente directamente dice, está en chino, no le entiendo. Y aún en China dicen, está en castellano, no le entienden. Pero otra cosa se agrega. Fíjense lo que dice el versículo 9. El compromiso que se iba a establecer, además de ser entendido, tenía que ser guardado. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. No solamente tenían que conocer la ley, tenían que entender la ley, sino que también ponerlas por obra. Guardarlas. Guardar es atesorar, es algo que vos no querés perder, es algo que lo tenés internamente, es algo que te llegó profundamente, te tocó el alma, te tocó el corazón y te marcó la vida para siempre. Nosotros los creyentes vivimos basados en las Escrituras, en base a textos que nos han marcado la vida. Quienes tengan experiencia de compartir la palabra de Dios y de leer la Biblia, de interpretar la Biblia, de disfrutar de la palabra de Dios, entienden lo que estoy hablando, ¿verdad? Por eso te invito a encontrar esta verdad gloriosa que te va a revolucionar la existencia. Mucha gente dice, pastor, yo fui con una confusión y cuando me fui de la reunión tenía las cosas en clara. En el primer culto hoy me dice, ay pastor, la verdad que me trajo tanta paz lo que escuché que fue como que me puso equilibrio. Yo no sé lo que Dios habrá hecho con esa persona, pero que Dios intervino en esa persona. ¿Por qué? Porque se abrió a que la palabra de Dios llegara a su vida. Y hay personas que se la pasan escuchando Biblia, y leen, pero no la entienden. ¿Hay alguien aquí? No, déjenlo. Es con todos este compromiso, es con todos. ¿Por qué? Porque en primer lugar está Dios. Fíjense lo que dice el versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios. Dios está presente. Solamente un incrédulo puede negar eso.
Solamente una persona que se confiese como atea puede decir Dios no existe, no está, así que es en vano. Pero los creyentes en Jesucristo saben que Dios está presente, Él lo prometió. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está en medio nuestro, paseándose, mirando nuestros corazones. Él puede vernos internamente, escrutarnos, Él sabe todo de nosotros. Por más que hayamos puesto una apariencia de virtud, de sanidad, de hermosura, Él sabe si estamos enfermos, sabe si estamos corrompidos, sabe todo. Él sabe si somos hipócritas, sabe todo, todo. Nada puede ocultarse ante su presencia. Y a mí me ha hecho bien pensar muchas veces, y más cuando estaba creciendo y necesitaba afirmar mi fe, imaginarme a Dios paseándose y viéndonos. Y como Él nos cala internamente, Él se da cuenta. Y yo decía, ay, mi corazón está deseoso de tener un encuentro con Él, qué lindo, ay, que lo vea, que lo vea. Yo mismo me decía eso, estaba estando en el pueblo. Hoy, como lo sé, ya lo descuento que es así. De hecho, Dios nos mira y se deleita en la actitud que tenemos nosotros para cuando entramos en comunión con Él. Por eso tengamos prudencia, porque Él nos conoce muchísimo antes de que lleguemos a su altar. Y aún desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra que Él ya tenía conocimiento de nosotros. Por eso Dios está con nosotros. Por eso no podemos tomar a menos las decisiones. En realidad no hay ninguna decisión que tenemos que tomar a menos. Los jóvenes que actúan por impulsos, por conveniencias, por que se sienten bien, después piensan y dicen, ¿cómo me equivoqué? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no pedí consejos? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no busqué el rostro de Dios para que me diera la convicción de la decisión que tenía que tomar? No solamente con Dios, sino con los presentes. Miren el grado de compromiso que Dios está estableciendo aquí. Versículo 14 y versículo 15. Versículo 10 y versículo 11, perdón. En la mitad del versículo 10 dice, los cabezas de vuestras tribus, líderes, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto. Todos sin excepción, todos tenían que estar conscientes, atentos. Va a hablar Dios, ¿qué va a decirnos Dios? Nos va a instruir seguramente por lo que viene por delante. Y Dios siempre nos está dando consejos, instrucciones que nos hacen bien al alma, pero también a la vida. Porque hay gente que no presta atención y no registra lo que Dios nos advierte y caen y sufren. Y algunos terminan siendo condenados porque no prestaron atención a lo que Dios les estaba pidiendo. Era muy importante que todos, ¿están todos aquí? Bueno, yo me imagino que Moisés hizo esa pregunta. Pero todos los que están aquí, ¿están aquí? Bueno, porque hay algunos que viajan por Europa, viajan por cualquier otra provincia, o empiezan a pensar en los problemas, en lo que van a hacer mañana, y se evaden, y no prestan atención al momento tan importante que les toca vivir, donde Dios va a hablar. Y en este caso estamos remitiéndonos a un texto que lo muestra a Moisés, que está parado enfrente del pueblo, llamando la atención del pueblo y diciéndoles, este es el compromiso, pacto, acuerdo, alianza, convenio, llámale como quieras, o trato que vamos a establecer con Dios. Y de una parte está Dios y de la otra parte estamos nosotros. Dios sabemos que no falla, que es perfecto, que Él es fiel, cumple absolutamente todo lo que promete. Pero del otro lado estamos nosotros. Del otro lado estamos nosotros. Y por eso Dios está queriendo garantías, diciéndole que sepan bien, que entiendan bien, que lo guarden bien, que lo tengan bien en claro. No solamente ellos, y mira aquí también lo que se suma, sino los que no están aquí en este momento. Dice el versículo 14 y 15, también con los ausentes. Y esto es muy importante, ya te lo voy a explicar. Versículo 14 y 15 dice, y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento,
sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. A mí me llamó la atención esto. Uy, ¿qué pasa aquí, Señor? No están con nosotros, pero también es como si estuvieran con nosotros, porque nosotros en realidad al escuchar esto quedamos como responsables de ellos. La convocatoria es para todos. ¿Y sabía lo que me llevó a pensar? De que nosotros a veces tomamos decisiones pensando que somos nosotros los únicos, pero embargamos o embarcamos a gente que nos tiene que acompañar. Y dije bien, embargamos, porque hay personas que tomaron decisiones y les vinieron a embargar la casa y toda la familia tuvo que mudarse. Hay personas que tomaron decisiones equivocadas y tuvieron que andar sufriendo por esa mala decisión. Yo me acuerdo de un caso que dijo una persona, no lo aguantaba, tenía que sufrir injusticia y la verdad que no soy para sufrir eso y ¡pum!, renuncié. Pero se quedó la familia sin un salario, sin un sustento. Y después ese muchacho estaba viviendo de que le dieran algo de comer. Él no tomó una decisión sensata, se dejó llevar por los impulsos, la emoción, pero no pensó en las consecuencias. ¿Y con qué voy a sustentar a mi familia? Y el peor salario es el que no se gana. Por eso hay personas que toman decisiones y después se equivocan. Una persona que falleció a los 2 meses, le golpearon la puerta, venía el que embargaba, le venían a embargar sus bienes, porque él tomó una decisión sin compartirlo con su esposa ni con sus hijos y pensó que podía hacerlo así, y muchos lo hacen así. Y vinieron a embargarle y estuvo en ello involucrada toda la familia. Una persona se peleó con otro, como diciendo, me peleo con vos, ¿qué tiene de malo? Me peleo con vos. Y sin embargo se peleó toda la familia porque actuaban como clan. Y vos insultabas a uno y era como si insultaras a todos. Le pegabas a uno, era como si le pegaras a todos. Y como ninguno razonaba ni tenían criterio, se acoplaron y pasaron hasta 2 generaciones enfrentados, enemistados. Y en esta iglesia se reconciliaron. Se odiaban de años. Abuelo, tatarabuelo, padre. Y en esta iglesia se reconciliaron. Por eso hay personas que no se dan cuenta que somos nosotros, pero también son otros que nos acompañan. Y hay gente que no está con nosotros hoy. Pero acá yo lo veo también desde el punto de vista de la salvación, porque Dios nos hace responsables a nosotros del mensaje que nos comparte. Nosotros somos dueños de lo que sabemos, somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que hablamos. Pero eso que callamos nos puede hacer cómplices o no. Hay personas que se callan la verdad y esa verdad podría haber salvado una vida, podría haber bendecido a alguien. Nosotros tenemos el mensaje de la palabra de Dios que salva vidas y no lo estamos compartiendo. Por vergüenza, por prejuicios, por miedo, por temor al que dirán, al rechazo, no sé, a cualquier cosa. Pero cuando nosotros asumimos un compromiso con Dios, nos estamos jugando con Dios la vida. Y podemos decir, al igual que Pablo, estoy juntamente crucificado con Jesucristo, ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que yo vivo en la carne, lo vivo para gloria de Dios. Por eso las decisiones que tomamos tienen que ser decisiones a conciencia, decisiones bien pensadas, pero cuando se toman es para siempre. Amén. No como ese jovencito que estaba diciéndole a su novia que lo quería, que la quería, y fue al joyero para comprar una alianza y no tenía tanta plata. Y el joyero le empezó a mostrar un montón de alianzas y a él le gustó una. Y dijo, uy, esta es la mejor. Y cuando se enteró del precio, se le vino el ánimo abajo. Dice, pero joven, esta pieza es de diamante, exclusiva, y además el diamante dura toda la vida. Sí, puede ser que usted tenga razón, pero yo no sé si mi compromiso va a durar toda la vida. Y se fue. Hay gente que asume compromisos, pero no sabe si va a ser para siempre. Si asumimos un compromiso delante del altar, que sea para siempre. Y no me estoy refiriendo a decirle, amo a esta mujer y hasta que la muerte nos separe. No.
Antes que esa decisión está la decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Lo demás, todo empieza a equilibrarse y acomodarse, pero en primer lugar siempre, siempre, siempre está Dios. Amén. Y por último, este compromiso con Dios es a conciencia, tomando en cuenta, en primer lugar, tomando en cuenta el pasado. Versículo 16, miren lo que dice. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. ¿Qué está haciendo Dios aquí por medio de Moisés? Está llamando la atención. ¿Se escuchó bien? Bueno, se despertó. Presten atención. Lo que hizo Dios aquí por medio de Moisés era llamar la atención del pueblo, porque el pueblo era como que entró en una nebulosa de inconsciencia, se dejó llevar por las circunstancias del desierto, empezaron a quejarse de la falta de agua, del calor y de muchas otras cosas más, siendo que Dios estaba todos los días con ellos, de noche con una columna de fuego, de día con una columna de humo. Él les proveía comida milagrosamente, maná, codornices. Nunca se les desgastó la sandalia. Milagrosamente y portentosamente los acompañó durante toda la trayectoria y peregrinar del desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba como inconsciente, no se daba cuenta de la presencia de Dios, no se daba cuenta de que Dios estaba con ellos. Y aquí les dice, ¿ustedes no se acuerdan de que yo los saqué de Egipto? ¿No se acuerdan de Egipto acaso? ¿Qué simbolizaba Egipto? Egipto simbolizaba el pecado, la maldición, el mismo seno de Satanás. Ellos se habían olvidado y eso es lo peor que puede haber. Y eso marca de que ese pueblo no tenía a Cristo, no tenía la verdadera experiencia de salvación. Porque Egipto era el lugar donde el diablo los sometía a la miseria y a la crueldad y al pecado y a vivir una vida sin sentido, sin propósito y de condenación y muerte. Hasta que apareció Moisés de parte de Dios, los liberó de allí y Moisés se convierte en prototipo de Cristo, es decir, que figura lo que Cristo iba a hacer más tarde cuando moría en la cruz para liberar a la humanidad completa del pecado y de la condenación y del diablo. ¿Cuántos entienden esto? Por eso aquí les dice, con respecto al pasado, porque hay personas que parece que no se acuerdan del pasado y cuando vos no te acordás de tu pasado estás condenado a repetirlo. El pasado nos tiene que servir para experiencia, pero también para conocimiento, porque hay personas que toman decisiones equivocadas en base al pasado que tuvieron, que también tomaron decisiones equivocadas, pero es como que la persona va haciendo lo mismo. Uy, hizo exactamente lo mismo. ¿No escarmentó acaso? ¿No aprendió la lección? Pero aquí Dios está llamando la atención sobre de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Acordate un poco de Egipto, de tu Egipto. Acordate un poco de dónde te sacó Dios. Si yo me acuerdo que me sacó de vivir lleno de odios, de broncas, de rabias, de insatisfacción, de amarguras, un corazón lleno de rencor. Dios trajo paz a mi alma, trajo equilibrio, trajo bendición, trajo entusiasmo. Yo vivía todos los días con deseos de morir, de suicidarme. Dios quitó todo eso de mí. Y doy gloria a Dios por esa salvación tan grande e inmerecida que me dio. ¿Cuántos se acuerdan de dónde lo sacó Dios? De lo que eras antes de Cristo. Conté en el primer culto que hay un pastor de Córdoba, al igual que Freddy, que tiene en su Biblia una foto de lo que era él cuando yo lo conocí. Era exactamente así como lo vi en la plaza de Carlos Paz en Córdoba. Él estaba apoyado en una columna, las clinas hasta por aquí, lleno de collares, aritos, todo borracho, todo maloliente,
durmiendo en una calle allí tirado, y se acercó a escuchar el mensaje que yo estaba predicando en esa plaza allí en Carlos Paz. Y él me muestra la foto. Hoy es un pastor, un dandy inglés, como lo es Freddy, que viene con una pinta bárbara, pero ¿quién te viene y quién te ve? Dios hizo un milagro en su vida, Dios hizo un cambio, una transformación gloriosa. Ellos, como yo y como muchos aquí, se acuerdan de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató, de dónde nos trajo. Y aquí tenemos que tener este compromiso a conciencia, acordate de dónde te sacó Dios, pero también tomando en cuenta el presente. El presente es hoy, y siempre el presente es un proceso en el cual se va desarrollando. El presente determina el futuro, y alguien dice que el futuro se prepara siempre 15 años antes. Hoy estamos viviendo lo que no pensamos antes. A lo mejor si lo hubiéramos pensado mejor, no estaríamos viviendo como nos toca vivir hoy. Pero hoy tenemos la oportunidad de planificar nuestro futuro y de determinar nuestro futuro. Pero miren lo que dice el versículo 16. Y como hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, leo eso solamente, pero presta atención, por favor, porque Dios le está diciendo al pueblo, porque está preparando al pueblo, y no quiere que el pueblo, cuando entre en la tierra, se pregunten ¿para qué estamos en la tierra? Como algunas personas se preguntan ¿para qué estoy en la vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué sentido tiene mi existencia? No tendría que existir esa pregunta en ninguno de los que conocen la Biblia y conocen el plan de Dios. Por eso Dios les estaba instruyendo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando empezara ese peregrinar iban a sufrir tentaciones, iban a sufrir acechanzas, iban a sufrir ataques, iban a sufrir influencias. Y ya les había advertido Dios, no se mezclen con los pueblos idólatras y paganos por donde van a andar. Tengan cuidado de ellos, no aprendan de sus costumbres malignas e idolátricas, aléjense de ellas. Les advertía todo el tiempo, pero el pueblo de Israel como que estaba en otra. A lo mejor vos ahora estás en otra, como diciendo, no lo entiendo lo que está hablando el pastor Obando, no sé ni de lo que está hablando. En aquel entonces también hubo mucha gente que no entendía lo que Dios estaba transmitiendo. ¿Y el pueblo en qué se convirtió? Mira, yo hice un rejunte de 4 palabras para sintetizar los versículos del 16 al 21. Pero toma nota, por favor. Y estas 4 palabras son: el pueblo se volvió abominable a Dios. Abominable es como repulsivo. Abominable es algo que te desagrada, es algo que te choca de solo verlo. El pueblo se volvió así ante Dios, y esa palabra aparece allí en el texto. Se volvió idólatra. Idolatraron otras cosas. Idolatrar es sacar a Dios del primer lugar y poner otras cosas. A lo mejor pones tu profesión, tu dinero, tu estatus, tus amistades, tu familia, tu dinero, tu trabajo, qué sé yo. Podés poner cualquier otra cosa y a Dios lo corres y lo pones en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Eso es idolatría. Y la Biblia dice que todo ídolo y toda especie de idolatría es abominación a Jehová. Se volvieron apóstatas. Apostasía es negar la fe. Es decir, no quiero saber nada con Dios, me voy lejos de Dios, hago todo lo contrario a Dios, como si Dios no existiera o yo no creo en Él, y lo niegan y se alejan, y eso es apostasía. Y la última palabra es provocadores. Provocadores. Dice el versículo 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga. Él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No sé si lo entendés tan rápidamente, pero aquí lo que quiere decir es que el pueblo de Dios, a pesar de haber escuchado la ley, de entenderla, de conocerla, directamente la negaron y empezaron a ir en contra de todo lo que había sido esa enseñanza. Y dijeron: bueno, Dios dice que de esta manera va a haber maldición,
no me interesa. Yo le voy a demostrar que no tiene razón y voy a disfrutar de paz a pesar de hacer todo lo contrario a lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Se entiende? Y así hay mucha gente provocadora diciendo, yo vivo como se me antoja, a mí las cosas me van bien, no tengo por qué someterme a Dios, ni a su ley, ni a sus mandamientos, ni vivir bajo ese régimen. Voy a hacer mi vida como se me antoje, yo tengo paz, pero la Biblia nos enseña que es la paz de la carne, es la paz del orgullo, no es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y es paz del alma, equilibrio, armonía, de saber que tenés reconciliación con Dios y estás haciendo su voluntad. Algunas personas pueden decir, pero no existe Dios. Y bueno, si vos tenés razón cuando hayamos muerto, no habrás perdido nada. Pero si vos no tenés razón y nosotros tenemos razón, cuando hayamos muerto, vos has perdido todo. Nosotros estamos creyendo en todo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí Dios estaba esperando de ese pueblo mucha atención, pero también conciencia de saber qué tenían que decidir, porque cuando lo decidieran ya la cosa estaba jugada. Y aquí viene el último punto. La conciencia es con respecto a lo que pasó, con respecto a lo que te toca vivir hoy, pero también con respecto al futuro. Dice el versículo 22, dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levantan después de vosotros. ¿Cómo? ¿Vamos a morir? ¿Vamos a partir? Bueno, eso no te lo van a decir en ningún otro lado, sino en la iglesia. La Biblia dice, prepárense para venir al encuentro de su Dios. La gente vive como que va a vivir eternamente aquí en la tierra. Y la Biblia ya determinó que está determinado que el hombre muera y después el juicio. Nosotros tenemos gran esperanza aún después de la muerte, pero la gente común y corriente dice, mientras hay vida hay esperanza. No, para nosotros aún hay esperanza después de la muerte, porque hay dos opciones. Me estoy adelantando a un tema que voy a dar un martes sobre los últimos tiempos y las últimas cosas. Me estoy deleitando en todo lo que Dios está revelando, pero las dos opciones para los creyentes en Jesucristo, los verdaderos creyentes en Jesucristo, es que mueran o que sean transportados al cielo cuando llegue Cristo para buscar a su iglesia. Porque la Biblia habla de un rapto, de un arrebatamiento, que va a venir Jesús en el aire, en las nubes, y va a traer así a toda su iglesia. Vamos a ser nosotros, más muchos otros que en todo el mundo confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y vamos a tener ese encuentro con Él, glorioso. Y ese encuentro con Él, después de muertos, o en vida, según nos encuentre Cristo cuando vuelva, va a ser sorpresivo. No va a ser para condenación, ni va a ser en relación con el pecado, porque el pecado ya fue solucionado. Cristo se convirtió para nosotros en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, sino que va a ser para que los cristianos reciban premios, galardones, recompensas y coronas, conforme haya sido su obra en la tierra, las buenas obras que Dios había preparado para nosotros desde antes de que el mundo fuera mundo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a cortar aquí porque nos podríamos entrar en mucho más y es larguísimo el tema. Pero aquí entran las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Nosotros no estamos sirviendo a Dios porque nos hace sentir bien a nosotros. Estamos sirviendo a Dios porque hemos entendido el propósito que tiene de que nadie se pierda, de que todos se salven y que nadie vaya al infierno. Y es por eso que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso hay una tarea en el hogar, hay deberes para la casa. No es simplemente mover la manito, cantar, levantar las manos, sentirnos bien aquí, sino tratar de compartir el mensaje con otros para que también sean salvos. Y por último, tiene que ver con esto también, pero es el último versículo, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas, hay cosas que todavía no las sabemos. Nadie puede decir sé todo, eso es soberbia.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley.